Saludamos a la audiencia que nos acompaña a través de las diferentes plataformas de Corape Digital TV y esta entrevista también nos retransmiten las redes emisoras comunitarias a nivel nacional. Siempre es un gusto de contar con la participación de la doctora Mariana Yumbay, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia y actualmente ocupa el cargo o la función de legisladora. Desde su experiencia nos va a ayudar a recordar y hacer una memoria brevemente sobre las principales normativas que existen en nuestro país para proteger los derechos de las mujeres. Esto en el marco que nos estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y esta fecha que también nos promueve y nos conmueve a la vez por situaciones y las realidades en las que nos encontramos. Allishamushka Corapi Anki Uyarikunama y Manaya Kapangi Kutinwan Shuksuman Napaita Chayachipay. Yupaychani mashi Orlando shungumanta napani kayashkamanta kay tuki wasikunaman chayashkamanta yupaychani shungumanta. Muchas gracias, compañero Orlando. Buenas tardes a toda la ciudadanía, a todos los que nos están siguiendo desde los distintos lugares. Siempre es un enorme gusto atender su invitación, compañero Orlando. Y a propósito, claro, mañana estamos celebrando o conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que todavía, bueno, normalmente el día preciso 8 de marzo, muchos se esmeran, entregan florcitas, saludan, un abrazo. Sin embargo, es bueno, pero más allá de eso tenemos que analizar, un poco reflexionar cuál es el aporte que estamos haciendo desde los distintos espacios para acabar con esta desigualdad y con la injusticia en la que ha venido viviendo la mujer. Y hay que ser realistas, la mujer indígena es la que más quizás golpeada en todos los sentidos ha venido siendo, ha sido víctima de las distintas formas de violencia, hemos tenido que seguir luchando para acceder a algunos espacios, y así sucesivamente. En ese sentido, yo creo que el día de mañana, más allá de acordarnos, de abrazarnos, de celebrar, hay que hacernos compromisos desde los distintos espacios, qué es lo que vamos a hacer para garantizar que los derechos de las mujeres se efectivicen, para que ninguna mujer siga siendo violentada, para que ninguna mujer sea tal vez discriminada, que ninguna mujer sea indígena, afroecuatoriana, montubia o no indígena sea excluida, sino que sea respetada en todos los espacios. Justamente en lo que acabas de mencionar, doctora, y en ese contexto quisiera que nos puedes ayudar a hacer memoria principalmente las normativas que existen en el país, con lo que contamos y muchas de las veces la mayoría de la población desconocen, principalmente en el sector rural, prácticamente no hay un conocimiento digamos, suficiente sobre las normativas que existen, a pesar que ello nos ayudaría también a resolver muchos problemas. Pero por falta de conocimiento, muchas de las veces dejamos pasar y avanzamos, más no en ejercer los derechos, sino avanzamos en generar mayores problemas, dificultades y sobre todo esta desigualdad que usted mencionaba. A ver, yo creo que los últimos será unos, más o menos unos 20 años que hemos tenido respuestas, diríamos, se ha avanzado mucho. Por ejemplo, tenemos una constitución de la República que fue aprobada en referéndum, y quizás todos apoyamos la constitución del 2008. Ahí se garantiza la vida en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, entre hombres, entre mujeres. También se reconoce el derecho de las mujeres a la educación, al trabajo, a la participación política en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto de la participación política recientemente, hace, me parece, un año o 2 años, se hizo una reforma al Código de la Democracia donde se propicia y se establece con claridad que el 50% de candidatos tienen que ser mujeres y 50% en hombres, ¿no es cierto?, en la participación en los distintos espacios.
Entonces, también se garantiza en la Constitución de la República que ninguna mujer puede ser violentada, ¿no es cierto?, en ningún ámbito, sea público, sea privado. Tal es así que, por ejemplo, ahí en el artículo, en la Constitución, está la mujer dentro de los grupos de atención prioritaria. Está la mujer, están las mujeres embarazadas, están las niñas, entre otros. Entonces, la Constitución actual es bastante garantista. Reconoce, como digo, derechos importantes en favor de la mujer, a la participación en igualdad de condiciones, al trabajo, a la educación, a la salud, entre otros, a la participación política también. Y es más, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 dice, es un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Eso qué significa? Que los derechos garantizados en la Constitución de la República son de directa e inmediata aplicación, o sea, tienen que cumplirse. Si dice que las mujeres no tenemos que ser discriminadas, pues eso tiene que concretarse, que en ningún espacio, sea público o privado, tiene que discriminarnos ni maltratarnos. Para eso ya está la Constitución de la República. ¿Qué se hace necesario? Normas jurídicas, pero igual ya están las normas jurídicas. Se necesita políticas públicas, se necesita proyectos, se necesita programas para concretar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Ha sido una lucha. Lo que hay que estar claros también que no es que es algún gobierno o algún presidente de la República que ha reconocido los derechos de las mujeres. No, ha sido una lucha constante de largos años de las mismas mujeres, y siempre yo digo en complicidad de algunos compañeros también que han tenido conciencia y han apoyado que estos derechos de las mujeres sean reconocidos en la Constitución de la República. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal también, por ejemplo, ahí está un delito tipificado como es el delito de feminicidio, ¿no es cierto? O sea, cuando la mujer es asesinada, o sea, o le quitan la vida por ser mujer simplemente. Entonces, ahí está ese nuevo delito. Está también tipificado como delito la violencia intrafamiliar en contra de la mujer. Está también, se adoptó hace muchos años atrás ya la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí está claramente que las mujeres no pueden ser violentadas. Ahí están los mecanismos, cómo prevenir, cómo erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer, hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las jóvenes, entre otros, ¿no es cierto? Está esta ley, como digo, vigente desde hace muchos años atrás. ¿Qué más está? Nosotros recientemente también acabamos de aprobar, bueno, está también la ley o el Código de la Democracia, donde se establece la participación de la mujer en la política en igualdad de condiciones, 50-50, ¿no es cierto? Se viene de aquí a 2 años, viene el proceso electoral para elegir alcaldes y prefectos. Ahí tienen que ser 50%, 50%, no puede dejar fuera a las mujeres, ¿no es cierto? También en esta misma normativa se contempla sobre la sanción a la violencia de género o a la violencia contra la mujer, pese a todo aquello. Ustedes han sido testigos como, por ejemplo, en este último año que acabamos de concluir, el presidente actual ha actuado violentando el derecho de la vicepresidenta. No le posibilitó asumir la presidencia, más bien ha sido víctima de una constante violencia, ¿no es cierto? Tal es así que solo en la presidencia del señor, ¿cómo se llama? Noboa, ha sido capaz de mandarle hasta para que trabaje allá en Turquía, después
y así sucesivamente. O sea, ese es el maltrato, esa es la violencia. Entonces, mire, hay leyes, pero en la práctica vemos que las mismas autoridades a veces no respetan, ¿no es cierto? También logramos aprobar recientemente una ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio público y al Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral, ¿no es cierto? Eso también es para proteger a las mujeres, porque a veces cuando las mujeres o están embarazadas o tienen alguna enfermedad, son acosadas, ¿no es cierto? Y lamentablemente los jefes utilizan cualquier mecanismo para acosarles y finalmente sufren la violencia o en algunas ocasiones se ven obligadas a renunciar, ¿no es cierto? También hemos aprobado la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Esta es una ley que también fue aprobada. Imagínense que una mujer es víctima de abuso sexual, de violencia sexual, y resulta que se queda embarazada y no podía practicarse la interrupción de ese embarazo. O sea, tenía que tener y tener. Eso no es posible. O sea, ¿cómo podemos pensar que una mujer que ha sido abusada sexualmente se quede embarazada y tenga que enfrentar a lo largo de su vida la presencia de una criatura que fue objeto o consecuencia de un abuso sexual? Entonces también se ha aprobado esta ley que beneficia a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que también lamentablemente han sido víctimas de violaciones y que desafortunadamente no se les podía interrumpir los embarazos. Además de estas leyes a nivel nacional, debo decir que a nivel internacional también hay importantes instrumentos internacionales, como la Convención para la Erradicación de la Violencia Igual contra la Mujer, que ya está vigente desde hace muchos años atrás y que en el caso del Ecuador ha ratificado, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en normativas hay bastantes, como acabo de señalar, y lo más fundamental, la misma Constitución de la República reconoce y desarrolla varios derechos en favor de la mujer. Lo que hace falta en concreto, compañeros y compañeras, es trabajar en todos los ámbitos primero para asegurar la verdadera participación de la mujer en todos los espacios. Segundo, también para erradicar definitivamente la violencia que hay en contra de la mujer. Eso, mire, solo en el campo de nuestros territorios, en las comunidades indígenas, hay datos alarmantes que la mujer indígena es violentada. O sea, de 10 mujeres, 7 son violentadas, compañeros. 7 mujeres de 10 están siendo víctimas de violencia física, psicológica, sexual. Pues entonces hay que trabajar en todos los espacios para acabar este tipo de violencia, y hay que trabajar en las escuelitas, en los colegios, en la universidad y también en las comunidades, al interior de las organizaciones, en los barrios, en todos los espacios nos toca trabajar, compañeros y compañeras, porque si no trabajamos de esa manera, por más que se celebre el Día Internacional de la Mujer, vamos a seguir sacando a flote las distintas formas de violencia que la mujer viene sufriendo en los distintos espacios. Esto podría señalar, compañero Orlando, de entrada. Perfecto, doctora. Queda muy claro las normativas, este contexto que has hecho, pues para muchas personas será también para un poco refrescar lo que contamos en el país, principalmente la normativa y fundamentalmente lo que es la Constitución, y que nos falta mucho apropiar, conocernos y poner en práctica. Ahora, si bien es cierto también, ¿por qué no son tan efectivos? Nos ha dado un motivo. Porque muchas de las veces la realidad de la problemática se sigue acrecentando porque hay más mujeres reclamando, protestando, exigiendo los derechos. Algo está fallando, algo no está funcionando. ¿A qué se debe? ¿Qué se puede hacer? Mire,
el problema es, por ejemplo, yo digo, las violencias que se dan, no podemos justificar, pero sí hay que ser realistas. No podemos hacer solo un trabajo de erradicar, tal vez dar conferencias, hacer talleres, hacer foros, analizar, no solo eso. Pasa también porque tenemos que resolver la desigualdad existente a nivel general. Hay una desigualdad económica, ¿no es cierto? Una mujer, por ejemplo, que no tiene acceso a un trabajo, que no tiene recursos económicos, por ende no tiene independencia. Entonces, ¿en qué condiciones ella va a poder acceder a la educación, por ejemplo, o a acceder a la salud? Entonces, pasa porque desde el Estado central, desde el Estado tiene que garantizarse a todos acceso al empleo, acceso a la educación de calidad, acceso también a mejores condiciones de vida. También ahora mismo estamos sufriendo los grandes problemas por la inseguridad. Imagínense cómo estamos amenazados en todo espacio. ¿Y quiénes son las más vulnerables? Son las mujeres, ¿no es cierto? En ese sentido, desde el Estado, lamentablemente, como acabo de señalar, hay normativas, hay derechos en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes, de las niñas, pero resulta que si no hay reglamentos, si no hay políticas públicas, si no hay programas, si no hay proyectos, si no se asigna recursos económicos, por ejemplo, para potenciar o sensibilizar en todos los espacios para desarrollar proyectos de prevención de la violencia o garantizar que todas las mujeres tengan empleo, que tengan acceso a la educación. O sea, definitivamente vamos a seguir pasando 2, 10, 20 años y la situación de la mujer va a ser todavía crítica, ¿no es cierto? Nosotros habríamos pensado que ya con todas las leyes, con esta posibilidad de que las mujeres tienen derecho a participar, por ejemplo, en los procesos políticos de igual a igual, resulta que cuando llegan a los espacios siguen siendo violentadas. En los procesos electorales igual, en las campañas son víctimas de violencia. Y yo ya puse de ejemplo cómo a la vicepresidenta se le violentó, ¿no es cierto? Cómo fue víctima de violencia política, de violencia de género, y no se le ha posibilitado ni siquiera que sea un ratito presidenta de la República. No sabemos qué es lo que ha pasado entre ellos, pero miren lo que ha evidenciado, ¿no es cierto? Que no hay el mínimo respeto ni desde el presidente de la República a los derechos de las mujeres. Entonces, pisotea la misma Constitución de la República, pisotea todas las normativas. Entonces, si tenemos gobernantes así como ellos, definitivamente nuestra lucha va a tener que seguir siendo permanente. No vamos a lograr esa equidad, esa igualdad, esas condiciones mejores, favorables para la mujer, ¿no es cierto? Así que nos toca trabajar en todos los ámbitos. Miren, yo he visto también casos en las universidades. Se supone que en las universidades los estudiantes, las estudiantes van y deberían sentirse seguros y seguras. Resulta que no. Resulta que hay casos de compañeras, de estudiantes que han sido víctimas de abuso sexual en las universidades. Son víctimas de acoso sexual en la universidad. ¿Por quiénes? Por los docentes, por el personal administrativo, entre otros. Mientras siga ocurriendo aquello, o sea, las leyes están ahí. No va a servir, no va a dar resultado. De manera que hay que empoderar y también incluirles en todas estas acciones a las distintas autoridades y asumir con mucha responsabilidad si es que realmente queremos cambiar esta sociedad, construir una sociedad donde existe el estricto respeto y se garantice el pleno ejercicio a todos, en favor de la mujer mucho más, porque ha sido la que más violentada, la que más excluida ha venido siendo a lo largo de la historia. Bien,
Queremos agradecer a la doctora Mariana Yumbay por su participación en los medios comunitarios de Corape, interesantes reflexiones que nos ha compartido y esperamos que la audiencia genere también sus propios criterios y acciones, sobre todo para que las normativas sean más efectivas desde nuestros territorios y posiblemente también en las instituciones. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Muchísimas gracias a usted también y un gran abrazo nos queda a ustedes como medios de comunicación. Tienen una gran tarea de difundir los contenidos de las normativas, los reglamentos, las políticas públicas que existen. Eso nos va a permitir llegar a sensibilizar a toda la ciudadanía y también hacer seguimiento continuo del rol que están jugando las distintas instancias. Necesitamos trabajar y fortalecer también en las comunidades. Estoy justo participando en una reunión grande y ahí justo hablaban de que las decisiones a veces en las comunidades y en otros espacios toman normalmente los hombres. ¿Por qué? Porque se les convoca a los presidentes, ¿no es cierto? Y resulta que de los presidentes, de 25 presidentes de las organizaciones, solo 2 son mujeres, el resto son hombres. Entonces, todo eso hay que empezar a trabajar para asegurar una mayor participación y liderazgo de la mujer. Así que desde ya aprovecho también para saludarles a todas las mujeres de mi querida provincia Bolívar, del país y del mundo, que todos los días están luchando por mejores días de toda su familia. Están ahí sin descansar. Así que vamos adelante y un gran abrazo y que tengan un día, que no sea un día de violencia, sino un día, como digo, de respeto a los derechos de la mujer. Así que muchas gracias y un gran abrazo, compañero Orlando. Nuevamente, gracias y con esto nosotros seguimos invitando para que sigan suscribiendo a nuestro canal y por supuesto compartiendo todas las informaciones que generamos a través de Corape Digital TV.